Y la palabra de Dios dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 y 9 al 14. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandó alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces respondió y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó totalmente limpio. General, pero leproso. Esta era la triste situación de este excelente hombre allá en Siria. Él había llevado a una muchacha cautiva de Israel, y esta estaba en su casa y ella trabajaba, pero sucede que el hombre padecía de esta enfermedad de lepra. Y esta muchacha le pasó el testimonio a la esposa de este hombre y le dijo, si mi señor se diera cuenta que en Israel hay un Dios todopoderoso que lo puede sanar, si él iría allá, sería sano. Y esta señora le cuenta al general Naamán, y luego el hombre tenía necesidad de ser sanado, vino inmediatamente y preparó todo, preparó unas mudadas, preparó oro y plata para regalarle a ese hombre que lo había de sanar. Pero ¿qué problema? La lepra es una enfermedad sin remedio. Solamente Dios es quien puede quitarla. Pero eso significa, y era para los israelitas, un símbolo de pecado. De tal manera que vemos que un individuo muy bueno puede ser ante los ojos humanos, pero delante de Dios se encontrará siempre un pero en la vida. Y esos peros lo detienen para tener una comunión abierta con Dios. De tal modo que Naamán era un hombre que temía a Dios, pero no tenía la enseñanza correcta. Él buscaba la medicina en los médicos terrenales, y en ellos había puesto su confianza. Pero ahora tiene el testimonio de que Dios es el único que puede sanarle de esa enfermedad. Cuando él prepara su carro, sus caballos, y va y se para frente a la casa donde habitaba Eliseo, quien era el hombre de Dios, el predicador de turno. Y cuando él llega allí, Eliseo, le avisan a Eliseo que ahí está Naamán, el general, que necesita que ore por él. Eliseo ni se mueve del lugar siquiera, sino que manda a su criado y le dice, dile que vaya y se lave 7 veces en el Jordán y será limpio. Entonces este muchacho fue y le dice al general que vaya y se lave en el río Jordán, que se sumerja 7 veces y que a la 7ª vez él va a ser sanado. Pero encontramos que la plaga del pecado es una plaga terrible, una mancha universal. No tiene remedio, aparte de la sangre de Jesús,
que es el único que puede erradicarla y limpiarla total. La lepra, como decíamos, se ve en la Biblia como un símbolo de pecado. Solo Jesús lo puede quitar, toda vez que el portador de la plaga ya no quiera tenerlo. Venga ante el Señor buscando su perdón. Y el Señor le va a mandar lo mismo que le mandó a Naamán. Naamán, religioso, creyente, pero cuando él ve que Eliseo ni siquiera tiene la gentileza de salir de la casa, ir y saludarlo, sino simplemente manda al criado, dile que se vaya a lavar 7 veces, se sumerja en el río y va a ser limpio. El hombre se enoja, se molesta tanto y dice, para mí, yo decía, el hombre va a salir, va a orar por mí, va a poner sus manos y voy a ser sanado. Pero sucede que los leprosos eran conocidos como inmundos y todo el que se acercaba a ellos también quedaba inmundo. Ahora encontramos ese mandato del profeta, cuando a decirle que vaya al Jordán. Este leproso sacó realmente su espíritu que tenía. Y dice la palabra del Señor que el hombre soberbio se enojó. Y empieza a decir, hay ríos mejores en el lugar de Siria. Ahí está Damasco, también el río Farfar, también. ¿Y cómo es que me manda a lavarte en este río sucio del Jordán? Realmente el río Jordán es un poco, el agua siempre va un poco revuelta, porque no pasa por peñas, sino por tierras flojas. Y seguido están cayendo derrumbes de pura tierra y arena al río. Entonces todo eso hace que el agua se sienta como que va muy batida. Y eso es lo que él pensaba. Allá hay ríos de agua cristalina, bonitos. ¿Y por qué? Leproso, pero orgulloso, en oposición a Dios, queriendo hacer lo que él quería y no lo que Dios está diciendo. ¿Acaso no es esta la misma actitud de todos los trinitarios hoy día? Son creyentes, dicen que alaban a Dios, dicen que leen la Biblia, dicen que obedecen, pero cuando le decimos que se bauticen en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados, sacan el pecador de su vida y empiezan hasta blasfemar. Así los representa el leproso este, enojado. Zambúllete 7 veces, era la orden. Pero cuando él va hablando en contra del profeta y en contra del mandato, los mismos siervos de él le dicen, Señor mío, si ese hombre te hubiera dicho otra cosa más difícil, ¿no la harías? Y ahora él te manda que te laves en el río. ¿Qué tan difícil es? El hombre entró en razón y fue y se metió al río Jordán. Se metió la primera vez, se sumerge la segunda vez, llegó hasta la 5ª vez, 6ª vez, y todo sigue lo mismo. Pero cuando se zambulló la 7ª vez, inmediatamente la lepra desapareció. Y él apareció con una piel limpia delante de Dios. Es importante entonces, ¿por qué? Porque el número 7 también es el número perfecto, el número de Dios. 7 significa pleno, lleno, satisfecho, completo. Entonces es el número que representa a Dios. Y por eso es que en los otros números él no recibió nada. Pasó por el número 3 y no sucedió nada. Pero al llegar al número 7, el hombre fue completamente sano. Qué importante es entonces cuando nosotros tocamos esa perfección de Dios que está en su nombre poderoso. Toda persona, no importa cómo haya pecado, ni qué tipo de pecado haya cometido. Si solamente es religioso, solamente profesa religión, puede hacer que ore, puede hacer que ayune, estudie mucho la Biblia, haga vigilias, pero si no obedece a este punto, sus pecados ahí están todavía. Usted ve a Saulo, por ejemplo, 22:16 de los Hechos. Dice la palabra del Señor
que tenía 3 días de estar en ayuno, 3 noches de estar en vigilia, asustado porque Jesús le aparece en el camino. Y cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor?, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora Ananías llega y ora por él, recibe la vista, recibe el don del Espíritu Santo, pero aún recibiendo el don del Espíritu Santo, sus pecados ahí estaban todavía. Hasta que llega un momento que Ananías lo deja que dance, que glorifique a Dios, que hable en lenguas, y hasta que llega el momento que le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. No le dijo nombres, no le dijo que invoque títulos, le dijo que invoque el nombre de Jesús. Y él mismo da el testimonio más tarde al rey Agripa. Y yo no fui rebelde, rey Agripa, obedecí. Y ahí tenemos ahora a un predicador. Sus oraciones no le habían lavado sus pecados. Su vigilia tampoco. Eso quiere decir que ninguna otra cosa puede al hombre limpiarlo de sus pecados. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho, aunque a algunos les parezca simple, pero eso es lo que hay que obedecer. Si no lo obedece, entonces quiere decir que usted está haciendo su propia voluntad y está haciendo la de Nimrod con su gente. Vamos a llegar al cielo, pero no por lo que Dios dice, sino por lo que nosotros hagamos. Vamos a hacer una torre y vamos a llegar hasta el cielo, pero no como Dios ha dicho, sino lo que nosotros decimos. Ese es el mundo religioso de hoy día. Necesitan hacer de nuevo. Y la manera que tiene que hacerlo es siendo bautizado en el nombre de Jesús. Vemos aquí, dice la Biblia, que la lepra desapareció. Y esa es la que hace separación entre Dios y el hombre. Dice Isaías 59:2, que el pecado separa al hombre de Dios. Y le aparece ahora como la piel de un niño. Y dice Romanos 6:4 que anda en vida nueva, en vida nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Todas son hechas nuevas. El pecado es una lepra asquerosa. Solo Jesús puede limpiarlo de ese pecado o de esa lepra interna que dije, con ninguna cosa, ni ayunos, ni oraciones, ni regalos, ni otra cosa lo limpian de ello. Solamente la obediencia a la palabra de Dios. De otra manera, no deja de ser solamente un religioso, pero no salvo. ¿Quiere ser salvo? Invoca el nombre de Dios, el nombre de Dios.